Bueno, pues yo soy Álvaro Ramírez, soy parte del equipo de la Autónoma, que estamos coordinando un poco el proyecto. Entonces os voy a explicar un poquito en qué consiste el proyecto, qué es lo que hemos ido haciendo hasta ahora, cuáles han sido las motivaciones que nos han llevado a este punto y bueno, va a ser muy breve. Y después os presentaremos la web del proyecto, que está más o menos en construcción, pero ya podéis ir consultándola para que esta cosa se vaya más en el futuro. ¿Se me oye bien así o hablo más alto? ¿Sí? Vale. Bueno, pues para comenzar, como un poco de contexto de cuál ha sido, de dónde sale este proyecto, pues tendríamos que ir 2 años atrás, más o menos el verano, el otoño de 2015, que es cuando pudimos ver estas imágenes de personas que cruzaban el Mediterráneo en situaciones muy precarias. Esta situación se intensificó y entonces de repente, bueno, se empezó a hablar de una crisis y se llamaban a estas personas que cruzaban el Mediterráneo refugiadas, porque en su mayoría venían de países en guerra o de conflictos armados que, bueno, se supone que pueden pedir asilo, entonces se les llamaba refugiados. En todo este tiempo, desde 2015, hemos sido testigos como la situación se ha agravado más, se han cerrado más fronteras de lo que fue la llamada ruta de los Balcanes, se han endurecido los controles fronterizos y también hemos sido testigos de cómo se ha firmado el vergonzoso acuerdo entre Turquía y la Unión Europea en marzo de 2016, que declaraba a Turquía como un país seguro y por lo tanto amparaba a la Unión Europea para deportar a todas aquellas personas que llegaran a Grecia y no formaran parte de ese estrecho margen de nacionalidades que la Unión Europea reconoce que tienen derecho al asilo, ¿no? Entonces, bueno, ante toda esta situación, lo que hemos visto es que también ha habido una gran respuesta solidaria, tanto de grupos grandes o pequeños y también personas como a título personal se han organizado para ir a los lugares donde estas personas han llegado. Muchas personas hemos ido a Grecia a ayudar, pero también las personas se han organizado en países donde han llegado, como Alemania o Italia. La situación aquí en Cataluña y en el Estado español es distinta porque han llegado muchas menos personas, pero también hemos visto como ha habido una gran respuesta de la sociedad, ¿no? Mucha gente se ha desplazado a estos otros sitios y también ha habido como esta gran respuesta en demandar a las instituciones para que sean responsables o para que no eviten sus responsabilidades con respecto a la situación que estaba pasando. Más o menos en estas fechas, hace un año, si algunas de las que estáis aquí ahora recordáis, comenzó la campaña Casa Nostra, Casa Vostra, que fue algo muy sonado. Y bueno, concluyó con esta manifestación tan multitudinaria que reunió a 500.000 de personas por las calles de Barcelona en febrero de 2017 de este año. Bueno, aunque creamos que estas movilizaciones son muy positivas, es cierto que ha habido un sentimiento de solidaridad que podemos decir que es muy bueno. Este proyecto nace de la preocupación de que esta solidaridad tiene una consecuencia no deseada, y es que se cree esta dicotomía entre personas que se les considera refugiadas y por lo tanto son merecedoras de nuestra ayuda y personas migrantes económicas que no son merecedoras de nuestra ayuda. Por eso, cuando redactamos este proyecto pensamos en que era necesario ir más allá de lo que se ha llamado la ciudad de refugio, que es un término que hace referencia al asilo político, ir más allá de esta conceptualización que puede llevar a dicotomías y pensar más bien cómo podemos conseguir que Barcelona sea una ciudad acogedora, ¿no? Este cambio de refugio a acogedor. Por eso creemos que todas estas movilizaciones que se han visto en los últimos años, pues que tienen que marcarse dentro de una genealogía de luchas que van 20 años para atrás, que no son algo que han nacido hasta ahora, que tienen que ver con el momento en el que las mismas personas migrantes se organizaban para reclamar la libertad de movimiento y sus propios derechos, o ni siquiera eso, su derecho a tener derechos. Bueno, entonces la idea de este proyecto es como fue y es
Y sigue siendo. Luchar contra un único discurso de lo que ha pasado e intentar abrir muchas visiones distintas que podemos decir que han quedado ocultas por la cobertura de los medios o por, digamos, el sentido común general, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en esta parte del proyecto que hemos llamado la cartografía de la solidaridad es que hemos entrevistado a personas que forman parte de colectivos, de grupos activistas, a algunos formados por personas migrantes, otros que llevan mucho tiempo trabajando en la temática de migraciones y de asilo, pero también a personas que vienen de las instituciones y a otros tipos de asociaciones civiles como la Asamblea Nacional Catalana, ¿no? También se relaciona, pensamos que la situación y la movilización también se relaciona con lo que está pasando en Cataluña ahora. Bueno, entonces, ¿por qué un mapa, no? ¿Por qué hemos llamado a este proyecto una cartografía, ¿no? Pensamos que la metáfora del mapa es adecuada para pensar lo que nos gustaría hacer, ¿no? Sabemos que los mapas, como un producto cultural, no son neutros, sino que reflejan una manera de ver el mundo, porque decidimos reflejar unas cosas, poner unas cosas en el centro. Por lo tanto, los mapas también tienen un efecto político, ¿no? Y en este sentido decía el filósofo Félix Guattari, que llamaba cartografía también a su manera de entender el análisis de lo social, que cuando realizamos una cartografía de una problemática siempre buscamos forjar nuevas coordenadas de lectura, ¿no? O nuevas representaciones de la realidad. Entonces, como los mapas, la cartografía que pretendemos hacer también tiene una pretensión, en la medida posible, de ser transformadora, al hacer visibles ciertos proyectos de organización política, etc. Entonces, estas nuevas coordenadas de las que hablaba Guattari serían, en nuestro caso, las diferentes visiones de una situación que aparece como mucho más compleja que la versión que normalmente trasciende a la esfera pública, ¿no? Estas coordenadas nuevas nos hacen prestar atención, por ejemplo, a la manera en que los medios de comunicación han influido en conformar la situación tal y como la hemos conocido, o a preguntarnos sobre cómo el sistema de género también puede estar reflejado en la supuesta crisis, pero también cómo se ha tenido en cuenta en la respuesta solidaria. Esto sería un poco la idea del proyecto. Entonces habíamos pensado como compartir algunos puntos de lo que ha sido, recoger un poco algunos aspectos de las entrevistas o de los textos coproducidos que hemos hecho junto con varios agentes, también para compartir como el estado de la parte como más investigativa de este proyecto. Entonces voy a resumirlos un poquito y voy a cerrar rápidamente y dejaré paso a los ponentes. Bueno, una de las cosas que creo que es más importante es prestar atención a cada una de las palabras del término crisis de los refugiados, ¿no? Crisis de los refugiados, ¿no? En primer lugar, crisis, ¿no? ¿Qué palabras moviliza el nombre crisis? Una situación transitoria, una emergencia, algo excepcional, y por lo tanto podemos pensar, pensamos que llamar crisis a una situación como esta puede tener la consecuencia de naturalizar lo que en realidad podríamos ver como un continuo de violencias ejercidas por el sistema de control migratorio, ¿no? De esta forma, llamando a la situación una crisis, también construimos un tipo de respuesta a esta situación que se centra en restaurar el orden normal de las cosas y no en cambiar las condiciones estructurales que estarían detrás de estas crisis, ¿no? Podemos ver, en lugar de una crisis, podemos ver una serie continua de crisis, ¿no? Pensamos también que este abordaje, o sea, que esta forma de entender la situación como una crisis también influye en la respuesta solidaria que se da desde la ciudadanía o desde la sociedad civil, porque las respuestas que damos o las que podemos dar, las que nos dejan dar, siempre van encaminadas a restaurar el orden normal de las cosas o proveer ayuda ante situaciones que son de extrema necesidad. Pero sin embargo parece que queda fuera esa otra parte que tiene que ver con luchar contra esa misma conceptualización de crisis.
Por otro lado, refugiados, ¿no? Se habla de crisis de refugiados y no de personas refugiadas, ¿no? Esto nos habla mucho también de, bueno, por supuesto, del sesgo de género, pero también nos hace pensar cómo se refleja las diferentes experiencias de hombres y mujeres cuando están en este tránsito, ¿no? Pues algunas de las cosas que hemos visto es que en general se entiende que las mujeres están más vulnerabilizadas durante este tránsito porque están expuestas a más violencias, pero por otro lado tampoco se representan sus fortalezas, que muchas veces tienen que ver con los aspectos de cuidado, con los lugares que no son tan visibles. También pensamos que en general no se ha tenido en cuenta cómo influye el género en esta crisis, o llamada crisis, dentro de la respuesta solidaria, porque siempre hablábamos de la respuesta a la crisis de los refugiados. Aunque algunos espacios de las personas con las que hemos hablado que han estado en Grecia sí que nos contaban, por ejemplo.